Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, queridos escuchantes, ¿cómo están? Espero que bien, espero que este mes de octubre no te haya arrastrado y que hayas sobrevivido, o mejor, hayas vivido con tranquilidad y serenidad el comienzo de curso y ya la parte más estable, ¿verdad? Quizás a partir de octubre es cuando empezamos a estar un poco más tranquilos, ya vamos conociendo a nuestros alumnos, a los compañeros que tenemos al lado y vamos implementando pequeñas rutinas de mejora. Y nada, que octubre es un mes maravilloso para estar ya metidos de lleno en el curso escolar. Y por eso quiero retomar un tema que empezamos en septiembre, que es el aprendizaje personalizado. Si lo recuerdas, te había dicho que he cogido una publicación de la UNESCO que lanzaba en junio de 2017, en la que nos dice cómo debería ser el aprendizaje personalizado y algunas herramientas metodológicas, algunas estrategias que nos pueden ayudar en el aula a realmente personalizar el aprendizaje. Y empezábamos por las 4 primeras a las que te remitía pues a diferentes capítulos de este podcast que hemos tenido con expertos, personas que llevan a cabo estas metodologías para que sepas llevarlas tú a cabo en el aula. Estas 4 que nombramos en el primer capítulo son el Flip Classroom o la enseñanza invertida, y te remitía al capítulo con Marcos Ordiales en el que nos hablaba de esta metodología en la que la clase básicamente se da la vuelta. Es decir, en el periodo de clase los niños experimentan, trabajan en equipo, hacen los pequeños proyectos, plantean sus dudas y preguntas al profesorado, y en casa, en lugar de hacer tarea como teníamos pensado antes de practicar lo que habían dado en clase, es cuando ellos ven las clases magistrales que bien o nos hemos grabado nosotros o hemos hecho una recopilación de vídeos que sustituyen o que pueden ilustrar la parte de la explicación que estamos dando en clase. Básicamente es eso, con muchísimos detalles técnicos, pedagógicos y de cómo plantear las clases, pero si quieres más información sobre esto, vete al capítulo con Marcos, ¿vale? Lo segundo es los proyectos, el ABP, y aquí te decía que aunque varias personas entrevistadas en este podcast hablan de proyectos, Montse Poyatos en su capítulo dedica la gran parte de su entrevista a desentrañar qué significa trabajar con el ABP, qué significa trabajar la investigación, qué significa plantear grandes preguntas de investigación con las que los alumnos investigan y hacen que la clase sea realmente un campo de investigación en equipo o individual, en el que el profesor se vuelve un guía y que monitoriza a esos equipos mientras ellos propiamente van estudiando y construyendo su respuesta a la pregunta de investigación. La tercera metodología que nos propone la UNESCO para personalizar el aprendizaje es el aprendizaje cooperativo, el trabajo en grupo eficaz. Y aquí te decía que fueras al podcast con Javier Baón, en el cual él te dice cómo hacer unos grupos que realmente funcionen, cómo hacer que el aprendizaje cooperativo realmente sea aprendizaje cooperativo y no simplemente sentar a los alumnos en grupo en clase. Así que si quieres saber más de esto, vete al capítulo con Javier Baón.
Por último, exploramos la metodología o el modelo número 4 que nos propone la UNESCO, que es cómo usar las preguntas para personalizar el aprendizaje. Y aquí básicamente no hay metodología detrás, sino hay un buen planteamiento de las preguntas porque van a guiar nuestra conversación del aula, porque van a hacer que realmente nuestros alumnos vayan más allá. Saben que las palabras son mágicas, que son llaves que nos ayudan a desarrollar el pensamiento y por eso las preguntas en el aula de manera eficaz, de manera potente, que realmente incurran en un aprendizaje, en una comprensión más profunda, nos van a ayudar a que los alumnos vayan personalizando su propio aprendizaje. Y en el podcast de hoy te traigo las dos siguientes metodologías o modelos educativos que nos ayudan a personalizar el aprendizaje. Estas son comunicar con eficacia los comentarios sobre el desempeño de los estudiantes, y esto te lo voy a resumir rápidamente en dar un buen feedback, y la siguiente es la metacognición. No voy más allá porque no te quiero dar más información y quiero profundizar en estas dos. ¿Por qué? Porque al igual que pasa con las preguntas eficaces que hablábamos en el capítulo anterior, estas realmente no son una metodología, sino es comprender qué significa dar un buen feedback y comprender qué significa la metacognición para directamente llevarla a cabo en el aula. No nos hacen falta grandes materiales o tecnología para hacerlo, sino simplemente saber lo que es empoderarnos como docentes y llevarlo a cabo con nuestros alumnos. Es muy fácil y de tan fácil que es, no lo hacemos ni lo sistematizamos en el aula. Así que vamos allá, te voy a dar las claves que nos dice la UNESCO para ello y que te ayude pues por lo menos a reflexionar y a llevarlo mañana si quieres al aula. Con respecto al uso del buen feedback, a hacer un buen feedback en clase, podemos pensar que ya lo hacemos porque, no sé, a lo mejor hacemos comentarios positivos como qué buen trabajo, qué bien, te has esforzado mucho. Pero miren, esto realmente no es dar buen feedback. El feedback es una información con la que los estudiantes pueden confirmar, agregar, reemplazar, corregir o reestructurar datos en la memoria, ya sean datos sobre un área en estudio particular o algunos conocimientos que tenían previos o alguna actividad o táctica que estén llevando a cabo. Y aquí te quiero remitir al capítulo de la semana pasada, el capítulo con Miguel Ángel Ramírez, en el cual hablábamos sobre fútbol, hablábamos sobre educación y sobre la importancia de ser un entrenador que da un feedback, que observa desde fuera, desde el conocimiento que le da esa autoridad en el campo, al profe se le da esa autoridad en el aula, para dar un feedback concreto al jugador. Pues lo mismo es con los alumnos, un feedback concreto, no un ego feedback o un feedback vacío en la cual elogiamos o solo hablamos del esfuerzo del niño. No, hay que dar feedback concreto de la actividad, qué cosas ha hecho bien, qué cosas ha hecho mal, qué cosas, en qué punto está y qué le falta para mejorar. Y evidentemente para dar un buen feedback nos hace falta mucho tiempo en clase y nos hace falta un entrenamiento concreto con los alumnos. Pero a medida que lo vamos implementando, a lo mejor te diría que cogieras o que tomaras alguna actividad este trimestre y que digas, venga, pues aquí voy a hacer un buen feedback. Voy a trabajar profundamente esto que escuché en el podcast y voy a darle a los alumnos un feedback más concreto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues la UNESCO nos propone 3 maneras. De manera oral, con comentarios orales, de manera escrita o teniendo en cuenta 3 preguntas clave, que son ¿a dónde voy?, ¿cómo voy? Y ¿cuál es el próximo paso? Con respecto a los comentarios orales, es lo más fácil y práctico llevarlo a cabo en el aula, pero no debe limitarse solo a reconocer el esfuerzo, sino que, como ya he dicho, los comentarios orales deben usarse para afianzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, la próxima vez intenta usar más ejemplos para que tus argumentos sean más creíbles. O, mira, Pepito, Juanita, debes terminar respondiendo a la pregunta para que el final de la redacción sea más claro y sea circular y que tenga más sentido. Ven, esto es un feedback concreto y no simplemente muy bien o qué orgulloso estoy de ti
o dar unas pegatinas o hacer un elogio vacío. Primero porque los niños se dan cuenta y segundo porque ahí no hay anclaje, no hay nada en lo que ellos se puedan sustentar para seguir adelante en su propio aprendizaje. Con los comentarios escritos pasa algo súper chulo que hablamos ya en el capítulo de Mariana Morales sobre la evaluación auténtica. Y Mariana también nos decía que siempre es mejor escribir comentarios cortos y pertinentes que comentarios imprecisos y largos y poco irrelevantes. Es más eficaz hacer comentarios por escrito que poner una calificación, y esto nos lo dicen diferentes investigaciones. Miren, las calificaciones, los números, es decir, poner un 8, un 10, un 7, pueden hacer que aumente el nivel de compromiso, pero no el rendimiento académico. Sin embargo, los comentarios sin calificaciones sí que reportan beneficios para el aprendizaje, a diferencia de calificaciones a secas o comentarios con calificaciones y elogio. En plan, lo has hecho súper, o genial, buen trabajo. ¿Cómo puedes llevar a cabo esto en el aula? Pues mira, 3 ideas. Puedes empezar por, si no quieres poner nota, directamente solo hacer los comentarios y decir, por ejemplo, tomemos como ejemplo una redacción, pues qué cosas están bien y qué cosas están mal y cómo se puede mejorar para que sea una redacción mejor a la que nos ha entregado. Y no se pone calificación. Esto viene muy bien para que los niños se vayan entrenando en ese tipo de, entre comillas, notas que son más cualitativas. La segunda estrategia sería que tú como profe califiques los trabajos, pero no das a conocer la nota hasta que no hayan leído los comentarios que les has hecho, hasta que no los hayan comprendido. Y la tercera puede ser que tú les entregues ese trabajo con los comentarios y que los propios alumnos pongan la nota que creen en base al comentario que ha hecho el profesor. Y cuando ya todo el mundo se ha autoevaluado o coevaluado es cuando le damos la nota nuestra heteroevaluación, la evaluación propia del profesor. Y por último, con respecto al buen feedback, te voy a decir las 3 preguntas clave que ya te adelanté antes. Las 3 preguntas clave para el feedback son con respecto a dónde voy. Los estudiantes tienen que saber hacia dónde se dirigen, cuál es el objetivo de esa actividad. ¿Cómo voy? Es decir, no es solo decir bien o no tan bien, sino tiene que saber las razones por las cuales está bien o no tan bien. Para esto nos pueden ayudar muchísimo las rúbricas en las que se describen el nivel de desempeño que necesita cada estadio para llegar al siguiente, para decir, venga, pues quiero pasar de un regular a bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer para expresarme mejor en clase o para mejorar alguna habilidad o para resolver problemas matemáticos de manera más eficaz, etc. Y por último, ¿cuál es el próximo paso? Son las medidas que el estudiante debe tomar para avanzar en el aprendizaje. Pues, por ejemplo, debes reforzar esto, para esto te recomiendo que leas este artículo o te recomiendo que hagas estas fichas o este ejercicio o que cada día leas con tu papá y con tu mamá algo en silencio y que después se lo cuenten para mejorar la comprensión lectora, por ejemplo. Ven que el feedback no es solo decir qué bien chicos, adelante o qué orgullosa estoy de ti, sino que por dentro tiene mucha más profundidad y que en el podcast de hoy no nos va a dar tiempo a seguir dando más ejemplos, pero sí que quiero que te quedes con esta foto grande de lo que significa un buen feedback, que no es solo elogiar ni es solo centrarnos en el esfuerzo, sino es dar una información muy concreta con respecto al aprendizaje, que lo podemos hacer con comentarios orales, que lo podemos hacer con comentarios escritos y que las 3 preguntas claves son ¿a dónde voy?, ¿cómo voy? Y ¿cuál es el próximo paso que debo dar? Y la siguiente estrategia y modelo que nos recomienda la UNESCO para personalizar el aprendizaje es la metacognición. La metacognición surge en 1976 con John Flavel, que acuña por primera vez esta capacidad para aludir al conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos cognitivos, es decir, pensar sobre cómo pienso, pensar sobre cómo aprendo. La metacognición está súper relacionada con la capacidad de aprender a aprender y de saber cómo adquirimos los conocimientos para conocernos mejor a nosotros mismos y para saber cuál es nuestro propio proceso de aprendizaje.
Aquí la UNESCO nos dice que hay varios ejemplos de cómo los docentes podemos ayudar a este proceso metacognitivo. Primero, podemos utilizar diarios de aprendizaje en los que los alumnos van apuntando qué han aprendido, cómo lo han aprendido, qué ideas fundamentales se han quedado de la clase, etc. También pueden utilizar los portfolios para reflejar el progreso del estudiante o pueden hacer debates con toda la clase hablando sobre esto mismo, cómo sabes que has aprendido algo, cómo te preparas para las clases, cómo estudias para los exámenes. No son preguntas de contenido curricular, sino son preguntas para profundizar en el propio pensamiento. Puedes hacer protocolos de pensamiento en voz alta y es simplemente hacer verbales los pasos que da cada uno a la hora de enfrentarse a un problema, a una resolución, a lo mejor a comprender una lectura, etc. También como profes debemos tener en cuenta que hay diferentes maneras de aprender y aquí vienen otra vez nuestras conocidas inteligencias múltiples, nuestros estilos de aprendizaje. Saber que hay diferentes habilidades, capacidades para procesar la información y para representarla nos va a ayudar a conocer a nuestros alumnos y a conocernos a nosotros mismos para mejorar realmente eso, para mejorar la metacognición y para mejorar nuestro propio aprendizaje. Podemos activar los conocimientos previos mediante mapas mentales, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, mediante conversaciones, incluso mediante exámenes, pero la idea principal es activar lo que ya sé sobre el tema, no solo medir lo que he aprendido, sino, oye, ¿qué sabes de este tema que son los animales o las ecuaciones de segundo grado o lo que sea? Porque muchas veces los niños pasan por el sistema educativo y les estamos repitiendo lo mismo de diferentes maneras muchas veces y los alumnos lo saben y si no lo saben, pues simplemente tenemos que ayudarles a recordar y aquí viene todo ese procesamiento mental que es la memoria, que también hablamos en uno de los capítulos sobre neuropsicología aplicada a la educación, pues tenemos que ayudar a hacer más profundos esos caminos neuronales hacia la metacognición y hacia lo que ya hemos aprendido. Queridos profes, queridos maestros, queridas maestras, sé que puede parecer un poco complejo, pero realmente es muy fácil. Son cosas que ya hacemos en el aula. Simplemente es ponerle nombre, etiqueta y saber que estamos desarrollando la metacognición con las preguntas que hacemos, con hacer visible el propio pensamiento de los alumnos. Es saber que hacemos preguntas eficaces yéndonos al capítulo anterior, invitándoles a profundizar y a comprender mejor su aprendizaje y es saber que el buen feedback nos va a ayudar, nos va a incidir en el rendimiento académico, en el rendimiento del aprendizaje. Si todo esto lo llevamos a cabo en el aula, si todo esto vamos mejorándolo en nuestro día a día y en nuestra práctica docente, estoy convencida de que lograremos este objetivo tan ambicioso como es personalizar el aprendizaje. Con esto no termino este tema, va a haber un tercer capítulo de personalización del aprendizaje en el que te voy a dar las 2 últimas claves y algunas reflexiones más sobre esto. Espero que te haya gustado esta píldora, es más corta que lo habitual, pero que te haya enseñado, te haya iluminado, te haya encendido una chispa para ir más allá en tu práctica docente. Un abrazo y nos escuchamos pronto, cuídate. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.